Los niños, los jóvenes, a sus clases. Y les prometí una escuela dominical, partimos una nueva escuela dominical que iba a ser en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Vamos a abrir el primer libro de Samuel. Allá vamos a estar. Y la serie se llama Depender de un Dios soberano. Ahora, en el libro de Samuel vamos a ver muchas veces que no, los personajes que ahí aparecen no quieren depender de un Dios soberano, pero Dios sigue siendo soberano y básicamente es lo que nos va a enseñar. Por eso el título de la serie. Sí, Dios en su palabra nos va a enseñar que Él es Dios soberano y que Él quiere que nosotros dependamos de Él y que eso es siempre lo mejor. Y el tema de hoy, que va a ser la introducción, se llama introducción. No. Se llama Descansar en la soberanía de Dios, porque básicamente los primeros 2 capítulos del libro van a hablar muy fuertemente de eso, ¿sí? Entonces, no sé si voy a tener todo el tiempo para ver todo lo que me gustaría ver, pero hay harta información y eso vamos a partir analizando. Aquí estamos apuntando a la soberanía del Señor. Bien. Y estamos en un libro que está en el Antiguo Testamento y nos va a hablar de eso, bueno, como toda la Biblia. Samuel es uno de los conocidos libros dobles junto con Reyes, junto con Crónicas, ¿sí? Tenemos que tener también en cuenta un detalle que es el primero, o no, de Samuel, porque es un libro, no es primera de Samuel porque no es una carta. Es incorrecto decir primera, es primero. Así como cuando hablamos de las cartas, para aprovechar de hacer el alcance, por ejemplo, si hablamos de la carta a Timoteo, va a ser, también hay dos, ¿cierto? Primera, a Timoteo, porque está dirigida a Timoteo. Pero si hablamos de la carta, por ejemplo, a los Corintios, ¿qué decimos? Primera, de, no a. No, a los Corintios. Siempre tenemos que decir primera de Corintios. No, no, es primera a los Corintios. Está escrita a los Corintios. Alcances de nomenclatura bíblica, si se quiere ver así. Entonces, en Samuel, ¿cómo le vamos a decir? Primer libro, primero de Samuel. Bien. Ahora, ¿cuántos libros de Samuel tenemos? 2. Originalmente, en el hebreo era un solo libro. Ahora, el hebreo como lengua escrita es más breve que el griego, que el español, que el latín. Por tanto, el rollo que contenía el libro de Samuel, que para nosotros son 2 libros, al ser traducido era tan largo que no cabía en un rollo. Por lo tanto, se dividió en 2. Se cree que básicamente esa es la historia de por qué hoy día tenemos 2 libros. Misma cosa, Crónicas, misma cosa, Reyes. Ahora, se hizo en el tiempo una traducción, antes de la venida de Jesús, o sea, antes de que empezara el Nuevo Testamento, si quieres verlo así, se hizo una traducción por medio de 70 sabios del hebreo al griego, que va a ser conocida como la Septuaginta. ¿Ok? Y ya en la Septuaginta entonces estaba dividido en 2 libros. En el siglo IV, ya posteriormente, hay una traducción al latín que se llama la Vulgata Latina, que también va a incorporar, junto con la historia de Samuel, lo que continúa después de la historia de David, con los reyes. Y esto es puro cultura general, por decir. A Samuel le van a llevar primero del reino, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, segundo del reino, primer libro de Reyes, tercero del reino, segundo libro de Reyes, cuarto del reino. De repente vamos a encontrar con que hay 4 libros del reino en la traducción de la Vulgata Latina. Cultura general. Ok, ¿quién escribió el libro de Samuel? Y no me contesten porque yo no tengo idea. No hay un escritor conocido, pero se cree, y vayan al final del libro,
en el capítulo 29, versículo 29. Primero, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo... ¿No hay 29? Oh, me equivoqué. Hay 11 nomás. Me equivoqué No, me equivoqué de... Bueno, voy a buscárselos con mayor exactitud, pero básicamente va a hablar de tres personajes: Samuel, David y Gad, que es un profeta. Eh, que básicamente lo que va a hacer es resumir el, el libro, y en el fondo va a decir que, o sea, se cree que entre estos tres, escribieron el libro. ¿Por qué? Porque al final del primer libro de Samuel, muere Samuel y sigue narrándose la historia. Entonces dice, bueno, ¿lo escribió Samuel o no? Probablemente no, o probablemente al principio. Y lo escribieron entre los tres. Esa es una posibilidad. Ahora, en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 18, va a decir: y Gad, este profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Entonces está narrado ya al final del libro. ¿Se acuerdan que era un solo libro de Samuel? Cómo Gad y David están participando de los hechos narrados acá. Entonces se presume que ellos pudieron haberlo escrito. Pero, tenemos un pero. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Esto nada más estamos hablando de, presumiblemente, quién fue quien escribió este libro, ¿sí? En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 8, ¿sí? Va a estar narrando una historia ahí de unas guerras y va a decir: y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300.000. Y uno dice, ah, esos son todos. No, mira lo que dice después. Y 30.000 los hombres de Judá. Pregunta, ¿estaba dividido en ese tiempo el reino? No, el reino se va a dividir después del año 930 antes de Cristo. Y aquí estamos en el 1100 antes de Cristo. Pero, ¿por qué voy a este versículo? Porque nos da la idea de que quien escribió esto sabía de la división, y ya está hablando desde la división cómo estaba contado el pueblo o los guerreros del pueblo, tantos de Israel, tantos de Judá, porque tenía eso en su mente. Acá hay un reino y acá hay otro reino. Entonces, probablemente este texto nos está diciendo que pudo haber sido escrito después de Salomón. Por eso digo, no se conoce realmente cuál es el autor. Lo mismo pasa en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 8 también. Dice, y te di, ¿se acuerdan cuando David peca con Betsabé y viene Natán y le hace ver el pecado? En esa instancia le dice esto Natán a David: y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Interesante, ¿no? Como ya el escritor está separando lo que en ese tiempo no estaba separado. Y eso nos hace pensar que fue después del año 930 antes de Cristo, o sea, después del reinado de Salomón, cuando empieza su hijo Roboam, y podemos extender esta fecha entre el 930 hasta el 722 antes de Cristo. ¿Por qué el 722? Porque fue entonces cuando los asirios invaden Israel, cosa que no está narrada en esos libros. Entonces se entiende que es antes de eso. Entonces tenemos casi 200 años en que el libro pudo haber sido escrito. Como sea, no es en un sentido determinante quién haya o quiénes hayan escrito este libro, sino ¿qué es lo que determina esto? Que Dios soberanamente inspiró a el escritor o los escritores por medio del Espíritu Santo, como dice Pablo allá en la segunda carta de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Eso lo creemos? Amén. Ahí estamos bien. Ok. En el libro de Samuel, los principales personajes que aparecen son, el primer libro de Samuel, como su nombre lo indica, Samuel. Bien. ¿Quién más? Sí, aparece Ana, pero en un breve espacio del tiempo, pero Saúl, porque va a ser el primer rey. Y después de Saúl, David. Y serían básicamente los tres personajes que están determinando el desarrollo del libro. ¿Por qué? Porque Samuel va a ser el último juez, va a ser un profeta y va a ser un sacerdote que va a ungir al rey, a los reyes que vienen. Saúl primero, David después. ¿Sí? Samuel. Si alguien quiere ponerle un nombre a un hijo, dice, ¿qué significará Samuel? ¿Se acuerdan lo que terminamos en él? ¿De qué hablaba? El Dios. ¿Sí? Entonces, algo con Dios. ¿Qué hizo Ana cuando oró a Dios? Le pidió un hijo. ¿Y qué hizo Dios con la oración de Ana? Se la respondió. ¿Qué significa Samuel? Oído de Dios. Y es un nombre precioso que hace recordar siempre cómo Dios responde a las oraciones. Te dije, ¿están esperando un hijo? Si quieren tener otro hijo, Samuel, lindo nombre que nos recuerda cómo Dios está por nosotros. Precioso. Saúl. Samuel. Saúl. Saulo. De ahí viene Pablo. Saúl significa pedido o anhelado, si quieres, deseado. Eso significa Saúl. ¿Quién lo pidió? El pueblo. Y vemos la concordancia en nombre con los hechos históricos. Y David, también tiene otro nombre ahí, si quiere ponerle un hijo. ¿Qué significa David? Bien amado. Todo junto, así como bienaventurado, bien amado o muy querido. Eso significa David. Ok, veamos cuál es el contexto en que está este libro de Samuel, que viene después de qué libro? Ruth. Y antes de Ruth, ¿qué libro venía? Jueces. Y antes de Jueces, Josué. Estamos viendo la Biblia al revés. ¿Qué pasó en Josué? ¿Cuál es la idea del libro de Josué que es lo que está presentando? Cómo el pueblo toma posesión de la tierra prometida que Dios les dio desde que los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Entran a la tierra y llegamos al libro de Jueces. ¿Qué pasó? Todo mal. Y vemos cómo el pueblo pecó, se alejó de Dios. Dios les envió aflicciones mediante pueblos enemigos, vecinos. Y cuando se vieron afligidos, ¿qué hizo el pueblo? Se arrepintió, oró al Señor y Dios les levantó un juez o un libertador o un líder. Y en ese tiempo había paz y bonanza en Israel hasta que, como estaban tan bien, ¿qué hicieron? Se olvidaron de Dios y una y otra vez vamos a ver esa rueda, por decirlo así, en el libro de Jueces. Y de ahí, este es el contexto. De Jueces pasamos a Samuel. ¿Sí? Terminan los jueces en el libro de Jueces y el último juez que Dios va a levantar es Samuel. Ese es el contexto, el hilo que sigue la historia de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Pero entre medio hay un libro que se llama el libro de Ruth, que en un sentido es un bálsamo que refresca un poco esta idea de el hombre pecador para mostrarnos la soberanía de Dios en lo que Él va a hacer. Y básicamente el libro de Ruth lo que muestra es la genealogía de David. Y en David, la genealogía de Jesús. Esa es la importancia del libro de Ruth. Entonces, está como en un paréntesis entre medio para decir, mira, viene un rey. ¿De dónde? De la casa de Isaí. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? El que quiera hacer preguntas entre medio, pregunte nomás, no hay problema. Yo no voy a responder ni una. No. Está bien. Entonces, tenemos que en Josué viene la conquista, ¿sí? En Jueces vienen las fallas del pueblo. Luego tenemos
una paréntesis donde está la genealogía del rey, en Ruth, y Samuel, cómo pasamos de un juez a los reyes. Básicamente esa es la línea que estamos siguiendo en el texto y que está ordenado de esa manera en el Antiguo Testamento, y cómo entonces Dios progresivamente va revelando su verdad. Interesante. Ok, ¿qué pasó en jueces? El hombre desechó a Dios, se olvida de Dios y quiere hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué el hombre tiende a desechar a Dios? Y aquí tenemos un principio bíblico, uno que no nos gusta, pero es un principio bíblico que es inherente a nosotros. ¿Por qué tendemos a desechar a Dios? Sí, entonces uno dice, no, yo no desecho a Dios, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador, yo vivo en Él. ¿Está bien? Pero las cosas que hago, ¿qué se ve de mi testimonio día a día? Y me olvido de Dios. Es la misma idea. Ese es el principio bíblico que está detrás. ¿Por qué entonces el hombre rechaza a Dios? Por causa del, que hay aquí, pecado. ¿Sí? El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Y qué pasó entonces en el tiempo de jueces? Vayan allá al capítulo 2 de jueces. Israel básicamente no reconocía liderazgos que venían de parte de Dios, ningún líder que venía de parte de Dios, ni las leyes de Dios. Terrible, ¿no? Dije, jueces capítulo 2, versículo 8, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Se da cuenta cómo lo define, no? Cuando yo leo esas tres cosas, ¿qué pienso de Josué? Que seguía al Señor, buscaba al Señor y dependía todo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, toda la generación de Josué murió. ¿Quién quedaron? Los hijos, los que vienen después. Y se levantó después de ello otra generación que, ¿qué dice ahí? No conocía a Jehová, oh, ni la obra que él había hecho por Israel. Y este es el principio de los problemas. Desconocer al Señor y la obra del Señor y la soberanía del Señor, que es lo que justamente nos va a comenzar a enseñar el libro de Samuel. Y el pueblo entonces, sin normas claras, ¿qué hacía? Actuaba bajo su propio criterio. ¿Sí? Si no hay un liderazgo de parte o firme de parte del Señor, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que mejor nos parezca. No, yo creo que si hacemos esto está bien. Votemos, sí, está bien. Y desconocemos lo que realmente quiere el Señor. Vamos a hacer las cosas muy probablemente a nuestra conveniencia, incluso a veces pensando que con eso honramos al Señor, porque acuérdense, el corazón es engañoso, ¿sí? Y nos podemos poner legalistas incluso, etcétera. Eso es lo que está pasando ya en el libro de Jueces. ¿Y qué va a hacer Dios? Los va a afligir. Dios los afligió para que en esa aflicción ellos se arrepintieran. Muchas veces nosotros nos vemos en aflicciones, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Señor, sácame esto. Suena bonito, pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Negando lo que el Señor está permitiendo en nosotros. Y vemos que en Jueces Dios está permitiendo aflicciones a veces terribles. ¿Por qué? ¿Qué está buscando Dios en el pueblo? Arrepentimiento. ¿Y qué está buscando en nosotros? Arrepentimiento. Pregunta para cada uno. Cada vez que estamos viviendo en una aflicción, ¿buscamos arrepentirnos delante de Dios o buscamos sacarnos la aflicción? Es una buena pregunta. ¿Hay verdades? ¿La acuerdas que dije que hay verdades bíblicas para nosotros acá? Y una vez que el pueblo se arrepentía, Dios, venía al rescate levantando un juez. Por lo tanto, vemos que en ese tiempo la inmoralidad del pueblo era total. Incluso quienes debían enseñar la ley de Dios, estamos hablando de los levitas, también se corrompieron.
Y es muy triste ver, si uno lee el libro de Jueces, los últimos 4 capítulos del 17 al 21, lo voy a presentar así. En los primeros capítulos es muy notorio esto de que el pueblo se aparta de Dios, Dios envía una aflicción, se arrepiente y el Señor levanta un juez y hay bastantes años donde Israel vive bien. Y va a ocurrir mucho esto de que a veces el arrepentimiento sobresale sobre todas las otras cosas, pero en la medida que transcurre el libro de Jueces, cada vez el pecado es más notorio que el arrepentimiento. Y en los últimos, como les decía, capítulos del 17 al 21, casi no vamos a ver narrada la obra de Dios, sino la obra del corazón pecador. Entonces, el deterioro es cada vez más progresivo, más grande, cada vez se van alejando más de Dios. Es lo que está pasando en el libro de Jueces. Y adivinen, Samuel. Ah, esto que vamos a estudiar es muy interesante y nos va a ayudar a entender muchas verdades nosotros, pecadores, tan pecadores como el pueblo de Israel en el libro de Jueces. ¿Sí? No pensemos que ellos eran pecadores y nosotros no, no, tenemos el mismo corazón y tenemos el mismo Dios. O sea, la historia no es tan lejana, lejana en el tiempo, pero no espiritualmente o moralmente hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Se alejaron de Dios, se corrompieron, al punto que hasta quienes debían enseñar la ley o acerca de Dios ya no lo hacían. Y vemos al final del libro de Jueces incluso levitas que se hacían figuras de plata y templos aparte de donde Dios decía para que el pueblo que había ahí adorara a Dios, pero ya un Dios con minúscula, o un Dios entre comillas, como quieras plantearlo. Y en el capítulo 21 de Jueces, vamos allá, en el versículo 24, siguiendo esta idea, vamos a leer. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. ¿Qué era lo que más les importaba? Lo mío, mi familia, mi trabajo. ¿Les suena conocido eso? ¿Y qué dice después? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta frase, no había rey en Israel, cada uno hacía bien lo que bien le parecía, va a aparecer en Jueces 17:6, Jueces 18:1, Jueces 19:1, Jueces 21:25. 4 veces en el libro. Al final, ¿cuál es la idea? Que el pueblo y aquellos quienes que enseñaban, o debían enseñar la ley al pueblo, se habían corrompido totalmente. No había un líder que guiara al pueblo. Esa es la idea que estamos dando. Pero también, ¿qué está insinuando? Que va a haber un rey. ¿Sí? Nos está introduciendo a lo que viene. No buscaron a Dios entonces en una autoridad central, que sería el rey. Ese es el punto ahí al final del libro de Jueces. Ahora, recordemos que siempre Dios nos ha advertido de estas cosas. Jueces capítulo 2, volvamos allá. Dice, sí, pero yo no sabía esto. ¿Buena excusa? No, mala excusa. Jueces capítulo 2, así comienza el capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Cristo reencarnado. ¿Ok? O sea, Dios. Dios siempre nos hace saber lo que nosotros tenemos que saber. Lo que pasa es que nosotros no queremos oír. ¿Se acuerda que el pueblo se apartó? Vimos en el capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante. Bueno, antes de eso dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pacto en Abraham. Dios dijo eso por medio de Cristo. ¿Qué dijo? Yo cumplí. Voy a cumplir siempre. Yo soy fiel. Yo soy soberano. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Ídolos. ¿Qué ídolos?
Uno puede leer el libro de Jueces y va a ver bastante de eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos por casa? ¿Qué ídolos tengo yo que me apartan del Señor? Verdades bíblicas que trascienden el tiempo y llegan a nosotros. Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Ven? El Señor me está diciendo, yo te prometí esto, yo cumplo, yo soy fiel, yo soy soberano. ¿Y qué haces tú con eso? No te interesa. Obedeces tu voz, no mi voz. Pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Cuál es la respuesta? Duro, ¿no? Ahora, ¿el pueblo sabía? Era clarísimo. No podía decir es que yo no sabía. Es interesante esta pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Que cuando se introduce el pecado en la raza humana, Adán y Eva, eh, Dios le dice a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué está preguntando? ¿De qué tamaño es esa pregunta? ¿Logras dimensionar lo que Dios está diciendo ahí? Dios creó todo perfecto para su gloria. ¿Qué hizo el ser humano? ¿Qué es lo que has hecho? Es fuerte. La misma pregunta está haciendo el Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Perdón, Cristo, para no meter Jesús que es encarnado después, preencarnado, Dios preencarnado en Cristo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que han hecho? Y la misma pregunta tenemos que hacernos nosotros, entonces, cuando nos apartamos en pos de nuestra conveniencia, de nuestras necesidades, tratando de arrancar de las aflicciones que Dios permite porque está haciendo una obra en nosotros. ¿Te das cuenta que hay verdades bíblicas súper interesantes, contingentes, diarias, que tenemos que atender? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora, siguiendo ahora en el contexto de jueces a Samuel? ¿Qué vemos ahora? Que Dios va a levantar un rey. Seguimos en el contexto del libro de Samuel, lo vamos a ir estudiando clase a clase, que vamos a ir a David. ¿Sí? Este es el rey que va a levantar Dios. Saúl era un dios, un rey que levantó ¿quién? El pueblo. David era un varón conforme al corazón de Dios. Dios lo levantó conforme a su corazón. Esto es lo que está declarando entonces o va a declarar todo este texto, apuntando a Cristo, el Rey soberano, el Rey de Reyes, nuestro Rey. Ahí está apuntando en la verdad espiritual que va a narrar entonces el libro de Samuel. Al estilo de Jueces, ¿cómo era el estilo del libro de Jueces? Triste, ¿no? El contexto en el libro de Samuel inicia con inmoralidad religiosa y con amenazas de aflicciones. Y vamos a ver cómo los filisteos van a atacar a Israel e incluso se van a llevar el arca. Para tener, cuando pase esa historia, cuando estemos estudiando esa historia, vamos a tener la idea de por qué está pasando lo que está pasando. Y recordamos el libro de Jueces. ¿Sí? Esto no es distinto. ¿Cómo eran los sacerdotes en el tiempo de Samuel? Y tenemos a Elí y tenemos a los hijos de Elí, y vamos a ver cómo Dios los va a castigar por su pecado, inmoralidad religiosa. Si aquellos que tenían que enseñar la palabra de Dios eran inmorales, ¿cómo era la enseñanza? Hay que orar por los maestros. Eh, Dios, el soberano, va a proveer un juez, el último juez, que va a ser de la tribu de, leamos Samuel. Por fin vamos a leer Samuel. Sí, vamos a leer Samuel. ¿Qué dice? Vamos a Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón, y acá vamos a ver un mapa, de Ramataim, de Sofim. ¿Dónde queda eso? Y hay una flecha negra ahí que dice Ramá. Eso es Ramataim, ¿ya? Que está al norte de Jerusalén. Y más al sur está, de Jerusalén, más al sur, ¿qué es lo que hay? Belén, ¿ya? Quedémonos con esas tres
con esas tres localidades. Entonces, hubo un varón de Ratamaim, de Sofim, del monte de Efraín. ¿Por qué? Porque justo está en el límite y ahí comienza la tribu de Efraín, donde está Ramá. ¿Sí? Ya no es Judá ni Benjamín, que son las tribus del sur. Que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. ¿Sí? Ahí está la genealogía entonces de Elcana, que va a ser el padre de Samuel. ¿De qué tribu era? Entonces, bueno, era de Efraín, porque vivía en Efraín. ¿Sí? Y abajo dice Efrateo, se parece, ¿no? Efrateo no viene de Efraín, viene de Efrata, que es Belén. Mm. Entonces era de Judá. ¿De cuál era? Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Usted que ha leído toda la Biblia, ha leído toda la Biblia, ¿no? Se ha encontrado con este texto en Crónicas, que nos va a dar mucha información. Capítulo 6, dije, versículo 16. Los hijos de Leví, o sea, no de Efraín, no de Judá, de Leví son Gersón, Coat y Merari. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Coat? Padre de Amrán, padre de Moisés y de Aarón. Ahí estamos. Sacerdocio. ¿Ok? Vamos a saltarnos al versículo 27. Está siguiendo la línea levítica y vamos a llegar a Eliab, su hijo, y acaba de aparecer un nombre conocido. Jeroam, su hijo. Ese aparecía ahí en el primer libro de Samuel. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 1. Hijo de Jeroam, ¿se acuerdan? Elcana, su hijo. ¿De qué tribu? De Leví. ¿Y qué va a decir después? Versículo 28. Los hijos de Samuel. El primogénito Basni y Abías. Entonces, ahí está dando la genealogía de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam. Ahí tenemos la información. Volvamos a Samuel. Entonces va a proveer al último juez, que es de la tribu de Leví, ¿sí? Por lo tanto era sacerdote, por lo tanto podía oficiar en él. No templo, porque todavía no estaba construido. Tabernáculo, ¿sí? Bien, estamos bien, eso. ¿Ah? Aquí vamos aprendiendo contextos, historia, datos bíblicos que van a ser útiles en muchos aspectos. Uno cree que no, pero son súper útiles. Toda esta la genealogía, los lugares geográficos, las tribus de que venían, por qué podían hacer lo que podían hacer o por qué Dios los usaba en ciertas cosas. Como profeta, también Samuel, ¿cómo sabemos que era profeta? Por lo que va a hacer. Va a ungir a Saúl. Eso hacían los profetas. Ungían a los reyes. ¿De dónde saqué eso? De la Biblia. En el primer libro de Reyes, no busquen, no vamos a ir ahí. En el capítulo 19 vamos a ver a Elías, que va a ir, que Dios le va a encomendar que vaya a ungir, y acá es como al rey de Siria. Ungía a los reyes, pero también a Jehú, rey de Israel. Y también tenía que ungir en todo un versículo dice estas tres personas. Eliseo, el profeta que venía después de Elías. Eso hacían los profetas y eso va a ser también Samuel. Entonces él era sacerdote y era profeta, y va a ungir a Saúl y luego va a ungir a David, ambos como reyes de Israel. Y vemos entonces cómo la soberanía de Dios va obrando en el tiempo. A veces nosotros vamos viendo la historia en detalle y dejamos de lado lo que Dios está haciendo y que Él estableció desde el principio, ¿o no? ¿Quién es el rey soberano del universo? Dios. ¿En qué persona? Cristo. ¿Y cómo lo va a establecer? Como hombre, de la tribu de David. Todo eso está preparando Dios soberanamente desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow!
Y eso estamos entonces, eso es lo que nos presenta el libro a grosso modo, el libro de Samuel. Ahí estamos parados, ¿cierto? La soberanía de Dios, sus propósitos, que van a ser destacados particularmente en estos dos primeros capítulos. ¿Qué hace el hombre con todo esto? Se olvida de Dios. Tiende a olvidarse de Dios. ¿Y qué dice Dios soberano? Y más adelante vamos a ver la lección, pero quiero adelantarle la idea. En el segundo capítulo de Samuel vamos a tener un cántico de Ana y va a declarar en el versículo 2, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Y si se te ocurre pensar que puedes hacer las cosas por tu cuenta sin considerar que Dios está en control, en el versículo 3, ¿qué nos va a decir? No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. O en el fondo, oye, en la soberanía de Dios, ¿quién eres tú? Nadie. No creas que puedes decir cosas que vas a obligar a Dios a hacer cosas porque tú lo dices. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Ahí está la declaración, ¿o no? Dios es soberano. Todo el tiempo lo está declarando y nos está también, gracias Señor por eso, poniendo en nuestro lugar. Que se nos olvide. Entonces, volvemos al capítulo 1. Hubo un varón de Ratamaín, que era el Cana, ¿sí? Versículo 2. Y tenía él dos mujeres. Ups. ¿Está bien o está mal eso? Está malo, ¿no? Algunos le decían el canalla, ¿no? Eh, tenía dos mujeres. No es lo que Dios instruyó en el matrimonio. El matrimonio lo instituyó Dios y dijo que es un hombre y una mujer que van a ser uno. ¿Y qué dijo el hombre? Sí, pero es que tengo un problema. Y es lo que vamos a ver en el Cana. ¿Cuál era el problema? Que Ana no tiene hijo. Entonces me va a casar con otra a ver si salen. Y salieron hijos. Ese es un resumen simple de qué es lo que está pasando acá. Eh, y Dios permitió ese pecado. ¿Por qué? Dios debería haber no permitido el pecado, ¿no? Esa es una duda con la que siempre vamos a estar luchando. ¿Quién narra el libro de Jueces? ¿Cuánto pecado había ahí? ¿Dios no lo permitió o lo permitió? ¿Lo permitió para qué? Para que el pueblo se arrepienta. Dentro de la soberanía de Dios, Dios estaba trabajando con el corazón del pueblo, con el corazón pecador, para que se vuelva a Dios. Por lo tanto, Él va muchas veces a permitir pecados, no vamos a entrar en toda la explicación hoy día por tiempo, para trabajar con nuestros corazones. Lo mismo está pasando en un sentido aquí con el Cana. Y vamos a ver cómo este pecado desarma las familias. Dice, tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, que significa agraciada, ¿sí? Por si es niñita. Y el nombre de la otra, Penina, que ese nombre significa coral, es como, no sé, ya. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Cuál era el problema ahí? Si tú fueras Penina, ¿cómo estarías? Si fueras Ana, ¿cómo estarías? ¿Qué dice Dios de esto? Si fueras Penina, ¿cómo mirarías a Dios? Si fueras Ana, ¿cómo mirarías a Dios? Cambia la cosa, ¿no? Y nosotros decimos, sí, es como distinto. No, no debería ser distinto. Dios sigue siendo el mismo. Dios es soberano. ¿Cómo sabemos eso? Lo vamos a ver acá. Dice luego, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, es donde estaba el tabernáculo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno
su parte. Y estamos hablando entonces de un sacrificio de paz, que el oferente podía entonces comer y estaba definido por Dios qué parte del animal podían comer. Aparecen ahí en el libro de Levítico. Eh, pero, versículo 5, pero a Ana da una parte escogida, o si quieres, la mejor. ¿Por qué? Porque amaba a Ana. Niña. ¿Cómo era el matrimonio entre el Cana y Ana? Cuando uno lee eso, ¿cómo era el amor ahí? Uno, ¿seguro? ¿Por qué se casó con otro entonces? Aunque Jehová, mira, lee bien con atención esta frase al final del versículo 5, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Por qué Ana no tenía hijos? Porque Dios determinó no dárselos. ¿Dios es malo? Pero si pasa eso, ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Cuando decimos eso, ¿qué estamos diciendo? Dios, está mal. ¿Se dan cuenta, no? Cómo en nuestro corazón tiende a desviarse rápidamente. ¿Y qué está declarando Dios en este acto? Yo soy el soberano. Yo sé lo que estoy haciendo. Y todo lo que hago es bueno y perfecto. ¿Y qué decimos nosotros? Mm, eh, y para colmo de males, versículo 6, su rival la irritaba, enojándole, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Repite otra vez la idea, ¿sí? ¿Cómo miraba Penina a Dios? Y pareciera que como tiene hijos lo debería mirar con gozo. Pero ¿cómo lo estaba mirando en realidad? Lo estaba usando para jactarse. ¡Wow! Fuerte. Y así hacía cada año. Oh, todos los años lo mismo. Día tras día se burlaba de Ana. Terrible. ¿Cómo habría estado Ana? ¿Cómo estarías tú en el lugar de ella? Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, sí. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Se dan cuenta que parecía que el amor del Cana por Ana era tremendo? Y cuando uno lee esto dice, bueno, ¿qué pasó acá? Todos somos pecadores. Y tenemos que cuidar matrimonios. Tenemos que cuidar el amor que viene de Dios para amar de esa manera el uno al otro. Y eso se extrapola a la iglesia. Si Dios es amor y nos dio ese amor para amarnos unos a otros, bueno, cuidemos la forma en que nos estamos amando. ¿Por qué no comes? Sigo leyendo el texto. ¿Y por qué está afligido tu corazón? Nosotros sabemos la respuesta. Y después dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cómo manejamos las situaciones difíciles? Es un tema, ¿no? Pensamos o tratamos de pensar primero cómo Dios está manejando esto para ver qué es lo que hacemos, o manejamos directamente nosotros las cosas y después decimos, Señor, ayúdame con esto. No es lo mismo, ¿no? Porque este amor que sí amaba a Ana, porque lo declara acá, tenía que ser, tenía que crecer en la verdad de Dios, en el amor de Dios. Y quizás la última pregunta, cuando dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Podríamos cambiarla y decir, ¿no eres tú mejor que 10 hijos? Y cambia todo, ¿no? Mostrar tu amor. Él está dando el valor en su corazón a su mujer. Sabemos que eh, Dios permitió dos esposas para hacer ver no solo el pecado del hombre, sino las consecuencias del pecado del hombre. ¿Cómo era esa familia? ¿Cómo vivían sus días? ¿Cómo almorzaban juntos? Terrible, ¿no? Donde debía haber amor, había todo lo contrario.
podemos seguir con esta pregunta más atrás. ¿Por qué el pueblo se desvió en el libro de Jueces? Y la historia es exactamente la misma. El corazón del hombre tiende al pecado. Porque a veces tenemos problemas nosotros en nuestras familias. ¿Por qué tenemos problemas nosotros como iglesia? Por la misma razón. No hay nada distinto. ¿Por qué Dios permite esos pecados? Porque está trabajando con nosotros, con nuestro corazón, porque Dios es soberano. Y Él va a cumplir sus propósitos en nosotros, sí o sí. Nada, como es soberano, nada, absolutamente nada pasa sin el permiso de Dios. Estoy en una tremenda aflicción y muchos de nosotros estamos en tremendas aflicciones. Piensa que eso está en el control de Dios. Dios lo está permitiendo porque Él tiene un propósito en eso. Es que yo no lo veo, ¿de acuerdo? Pero ten la confianza que Dios sí. Al menos confía en eso y descansa en esa soberanía de Dios porque Dios sabe lo que está haciendo y todo lo que Dios hace es bueno, aunque yo no lo vea. ¿Crees eso, no? Nos cuesta creer eso, ¿no? Estamos sinceros. Cuesta creer eso en el momento de la aflicción. Tenemos que creer eso porque nosotros dependemos de un Dios que es soberano, todopoderoso, fiel, eterno, perfecto, y podemos seguir dando atributos preciosos acerca de Dios. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Cuando estás en aflicción, no sabes lo que está pasando, pero dices, Dios es soberano, yo puedo descansar en Él. ¿Qué tienes que hacer? Espera al Señor. ¿Qué va a pasar con Ana? Nosotros sabemos la historia, ¿no? Espera al Señor. Eso hace Ana, ¿no? Orando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar al Señor. No actuar por nuestra cuenta. ¿Quién es el soberano? ¿Yo o el Señor? ¿Qué tengo que hacer? Esperar la obra del Señor. Tengo mucho más que contarles, pero por tiempo vamos a llegar hasta aquí. Pero entendimos una verdad, ¿o no? Dios es soberano, en Él confiaré. Oramos. Los niños, ¿cómo les fue? Jóvenes. Bien. Faltó leche con avena. ¿Y los medios, cómo les fue? Bien. Ok, oramos entonces para pasar nuestro tiempo juntos. Señor, gracias por esta verdad que tú estás hablando desde el principio en toda tu escritura y en particular la que estamos viendo hoy en este primer libro de Samuel, que tú dices, que tú declaras, que tú haces, que tú obras soberanamente en absolutamente todo y nos enseñas que a pesar de nuestros pecados, muchas veces debemos ser afligidos para conocer realmente esta verdad, pero que aún siendo afligidos, tú vas a actuar en tus propósitos que son buenos, preciosos, perfectos. Ayúdanos a entender todo el tiempo eso, mayormente en los tiempos en que estamos mal, para depender siempre de ti, para esperarte siempre, para que tus propósitos sean cumplidos de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén.